Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 27 del mes de agosto del año 2025. Un miércoles, señores, con muchas informaciones, muchos temas, sobre todo en el ámbito educativo, que yo no sé cuándo será que nosotros vamos a iniciar un año escolar y lo vamos a hacer en perfecta paz sin que haya tanta diferencia. Ahora mismo hay inconvenientes por el hecho de que fruto de algunas oposiciones hechas por la Dirección de Compras y Contrataciones en la limitación de algunos de los suplidores del INAVIE, no todos los estudiantes cuentan con los kits completos para poder ingresar a las escuelas. En este sentido, la vicepresidenta de la República se ha referido en ese tema, al igual que el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y se ha planteado que momentáneamente los niños, aún cuando no tengan los kits completos estudiantiles, puedan participar de su clase de manera normal hasta que se le entreguen los uniformes. Y la verdad es que yo digo lo siguiente: en nuestra sociedad es bueno el desarrollo, pero cada vez se torna un tanto más exigente. Yo recuerdo que había un determinado momento en el país donde la situación económica estaba verdaderamente precaria. ¿Y qué hacían o qué hacíamos nosotros los estudiantes? Muchas veces, con un solo libro que se compraba en una casa, se cuidaba bien, se forraba y estudiaban hasta tres y hasta cuatro hermanos con el mismo libro, porque tampoco había esa facilidad de que habían que comprarlo, porque no lo variaban. Entonces, ahora se realizan una especie de cuadernalibro que tiene que ver con que usted haga lectura, hay preguntas y usted la completa en el mismo libro, y eso hasta cierto punto dificulta que un estudiante, aun cuando vaya a cursar de un año a otro, pueda hacer uso de esa herramienta. Y la verdad es que es algo, yo no diría que complicado, sino que los comerciantes siempre buscan la manera de ir ganando más. Pero también hay otro elemento, y es que las casas que son distribuidoras de textos escolares, las que tienen que ver con la realización de esos textos, entonces suelen hacerle todos los años un pequeño reajuste, lo que implica que ya hay que comprar de nuevo el mismo libro en el próximo año, porque tiene algunas diferencias, pero hay otros elementos que todavía se le siguen sumando. Y es que tanto los colegios, o mejor dicho, los colegios, porque las escuelas se ríen por un reglamento general. Esas casas que son las que se encargan de los diseños, de la construcción de esos libros, establecen relaciones comerciales con algunos colegios y le dicen: mira, tú te vas a comprar tal libro, pero es de tal casa editora. Entonces a esos colegios les sacan una comisión por la venta de esos libros. Y ustedes ven, señores, que no solo eso, sino que muchas de esas casas editoras no se conforman nada más con enviarlo a las diferentes librerías, sino que también suplen a muchos de esos centros escolares poniéndole los libros a un precio competitivo o quizás con alguna variación de ventaja para los colegios, para que de esa manera se puedan ganar la comisión. Cuando hablamos de ganarse esa comisión, el colegio no está pensando en cuál sería la herramienta más idónea
para que el niño tenga un mayor nivel de aprendizaje, lo primero que se toma en consideración es la ganancia que le va a rendir la venta de ese libro de una determinada casa. Entonces, señores, yo entiendo que por esa parte andamos mal. Por otro lado, hay que destacar también que en el día de ayer hubo mucha desavenencia en algunos pueblos del Cibao, y cuando ustedes se ponen a ver, el inicio de clase no se hizo de manera plena ni en Bonao ni en San Francisco de Macorís, pero cuando ustedes se ponen a ver las razones por las que me activan las huelgas, que a veces por un enfrentamiento personal de que alguien ha dicho que una persona tiene supuestamente una botella, entonces el otro dice, no, yo justifico mi trabajo aquí y lo somete por difamación. Entonces deciden los demás profesores asociados hacer una huelga estudiantil hasta tanto un conflicto personal de dos personas pudiera dirimirse. Pero señores, eso está prohibido y nosotros tenemos leyes que nos ríen y que nos gobiernan. Yo pienso que no sería desatinado por parte del ministro de Educación si toma en consideración cuáles fueron los profesores que dejaron de impartir docencia, cuáles fueron los que se sumaron a esa huelga y aplica una tabla rasa y de una vez por todas coge y cancela a todos esos bandidos. Porque yo pienso que no merecen otro calificativo más que no sea ese. Señores, ustedes saben lo que es poner la educación, sobre todo de los niños pobres, que son los que van a las escuelas, en juego. Entonces, nosotros no podemos continuar de esa manera, de que la educación dominicana tenga que girar no en función del progreso, sino de intereses personales. Porque si ustedes me dijeran a mí que las reivindicaciones que buscan los profesores tienen algún sustento legal, nosotros siempre hemos dicho aquí que por más que se le pague a un profesor o a un maestro, siempre entendemos que los pagos no son suficientes, porque los maestros se lo merecen todo, pero son aquellos que luchan, son aquellos que quieren que los estudiantes progresen, son aquellos que luchan porque haya una República Dominicana con un mayor nivel de educación. No son aquellos que, queriendo buscar notoriedad a través de los gremios académicos, entonces le hagan la vida imposible a los estudiantes y quieran buscar reivindicaciones políticas. Déjenme decirle, por eso es que ustedes ven que hay algunos partidos de la oposición que en el día de hoy no tienen esa resonancia y a veces se preguntan y dicen, ¿por qué será que la población nos ha retirado el cariño? Señores, es que a veces cuando se está en la oposición, se hace una oposición constructiva, se hace una oposición en la cual se pone de rodillas al gobierno, pero es con método científico, no con anarquía. Y eso, señores, deja mucho que desear. Y ojalá que el ministro de Educación se pueda empantalonar y poner sanciones ejemplares a esos profesores que de una forma u otra han estado propiciando paros de labores de manera innecesaria en desmedro de la clase estudiantil. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo
y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hay un conflicto que se ha estado suscitando dentro del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Gustavo Sánchez, por parte del PLD, ha manifestado y ha dicho a los PLDistas que se van de su partido a formar parte de la Fuerza del Pueblo, que el que se fue tendrás que rascarse con sus propias uñas. No exactamente así, él lo dijo de otra manera, pero dijo que tendrán que a tener a sí mismo. ¿Por qué razón? Ustedes saben que eso son el PLD y la Fuerza del Pueblo funciona como un partido siamés que tiene dos cabezas y un mismo cuerpo. Porque la verdad es que lo que provocó la discrepancia dentro de esos dos partidos fueron en las dos cabezas del partido, entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Y fue un parto doloroso, porque la verdad es que los PLDistas no han dejado de reconocer a Leonel Fernández como el líder de su partido y miembro de la Fuerza del Pueblo, aun cuando se han salido de la organización y han seguido los pasos de Leonel Fernández, no ven a Danilo Medina con odio. Simplemente cuando sucede algo así, a la persona le toca tomar un camino y definirse. Y la política ya en nuestro país no se hace muchas veces por romanticismo, sino que cada quien busca lo que entiende que en un momento dado más lo ayuda, más le conviene. Y ustedes pueden estar plenamente seguros que si algo quisiera esa clase de abajo del PLD o de la misma Fuerza del Pueblo, es ver esos dos partidos unificados. Ahora, Gustavo Sánchez ha dicho lo siguiente, que no cuenten con el PLD a los fines de hacer una alianza posterior si el crecimiento que quiere tener la Fuerza del Pueblo es en función de llevarse a los dirigentes importantes que tiene el PLD. Por su parte, dentro del PLD también ha habido reacción y han dicho que muchos de ellos no ven expectativa dentro de ese partido que va en declive y que lógicamente pues no le pueden cerrar la puerta a nadie que quiera formar parte de esa institución política. De todas maneras, si hay un elemento que realmente es
es importante para el oficialismo es que esos dos partidos se mantengan divididos. Miren, en la historia de la política dominicana casi siempre ha sido así, de esa manera. El PRD en una ocasión se mantenía como una maquinaria bastante robusta, capaz de ganar la presidencia de la República, y tuvo elecciones donde sacó un caudal de voto bastante importante que en ese tiempo el oficialismo lo representaba el doctor Joaquín Balaguer. Pero ¿qué sucede? Que después que el PRD ganó las elecciones en el año 1978 con don Antonio Guzmán Fernández, el PRD mantuvo ciertos niveles de solidez. Eso permitió que Salvador Jorge Blanco ganara las elecciones en el año 1982. Entonces, ya en ese año 1982 hubo cierto conflicto y discrepancia entre Salvador Jorge Blanco y Jacobo Magluta, que quería ser el candidato a la presidencia. ¿Y qué sucedió? Que eso provocó casi una división a lo interno del partido. Entonces, ambos dirigentes tuvieron un pequeño distanciamiento y eso permitió que el doctor Joaquín Balaguer entonces ganara las elecciones nuevamente. Y es justamente esa historia que debe ver el mismo PLD, que después de 20 años de gobierno, una fricción entre Leonel Fernández y Danilo Medina provoca que el PRM gane las elecciones. Mientras estén ellos desunidos, la verdad es que no hay posibilidades de que puedan regresar de nuevo al gobierno. Esa es una oportunidad de oro que le está dando la historia al PRM, que dicho sea de paso, oigan bien, tiene alrededor de unos 11 precandidatos a la presidencia de la República. Y tiene a un presidente como Luis Abinader, que ha tenido una buena valoración. Y en este momento, ese gobierno de Luis Abinader está enfrentando algunas dificultades, sobre todo con el tema eléctrico. Hay alza en algunos de los artículos de primera necesidad, se ha incrementado un poco la tasa del dólar y la verdad es que el gobierno en los momentos actuales no está en la mejor posición. ¿Qué deben de hacer esos precandidatos a la presidencia del PRM? Fajarse a trabajar, que todavía faltan 3 años para las elecciones, y tratar de que el presidente Luis Abinader tenga una buena obra de gobierno para de esa manera sellar el triunfo del PRM. Porque si se ponen a guerrillar y a buscar divisiones internas, entonces la cosa, el panorama pudiera complicarse. ¿Cuál es la ventaja que tiene el PRM? Que está en el poder. Y si el presidente Luis Abinader asume un liderazgo responsable, un liderazgo imparcial, pudiera ser el timoniel que sirva de equilibrio
para ese partido. Ustedes saben por qué yo le digo esto. Porque la convención se van a realizar en el año próximo, en el 2026. Y cuando se está en el poder es fácil usted poder controlar el juego, porque al presidente todavía le van a quedar 1 o 2 años de gobierno. Y pudiera hacer lo siguiente. Bueno, mire, el que no llegue en la primera posición pudiera ser el presidente. El que quede en la tercera posición pudiera ser el senador, si el candidato del distrito, que la mayoría todos son de aquí, pudiera ser el senador. Si usted queda en la cuarta posición, entonces usted pudiera ser el síndico y así sucesivamente. Y yo le digo esto, señores, porque el líder histórico del PRM, del PRD, fue el doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Y qué hizo Peña Gómez en un momento determinado? Se sacrificó y fue como síndico después de ser candidato a la presidencia. Vamos a escuchar esta llamadita. Baje su televisor, por favor, para poderlo escuchar. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? De Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buen análisis, yo le miro. Todo eso que está contra el presidente, y no lo entiendo a nadie porque yo no tengo que ver con política. Es una gente que católica de verdad, pero estoy consciente. Eso que están atacando a Binader, ese que tiene ese problema y esta actitud del pueblo hacia el presidente, que lo dejen trabajar en el nombre de Jesús, que sean honestos, que crean en Dios. Gracias, mi amor. Amén. Gracias a usted por la llamada. El doctor José Francisco Peña Gómez, después de haber sido candidato a la presidencia, yo no, mire, yo voy a participar como síndico. Desafortunadamente, él murió en ese intento cuando trató de ser síndico por el conflicto que hubo interno dentro del PRD, y quien lo sustituyó a él era Johnny Ventura, que la verdad es que en ese momento que iba a ser el vicesíndico, no tenía, pudiéramos decir, esos niveles de popularidad. Pero la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, que fue paseado casi por todo el país, llevado a la sala capitular, llevado aquí, hubo la expresión de un sentimiento PRDista que, para honrar esa memoria de Peña Gómez, sufragó aquí a favor de Johnny Ventura, que fue el síndico, pero no solo Johnny, sino que también otros alcaldes de otras demarcaciones también ganaron la alcaldía. Vamos a ver esta llamadita. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Aló, muy buenas tardes. Sí. Cáceres, ¿cómo está usted? Hermano, ¿Y Carmona, todavía tiene caballo en el hipódromo? Sí. No, cuéntemelo todo. Sí, cuéntemelo todo, Cáceres. Yo soy el minutero, que si Carmona tiene todavía caballo. No. Oh. Yo lo conozco desde cuando yo estaba chiquitito, como cuando yo tenía como 11 o 12 años, que me fui de la casa de mi papá. Mire, lo más bonito, si los políticos tuvieran un chin de un cerebro justo, vivieran como le da la gana. Pero y el pueblo ha perdido la credibilidad. Usted sabe lo que es en 60 años de Trujillo para acá, acabar con todo lo de él. Coger por esos préstamos, hablar 42,000 mentiras. Yo estoy de acuerdo. Cualquiera, no importa quién sea. A usted le dan 100 millones para que haga una calle. Usted pellicó 5, pero usted dejó una calle hecha. Con 5 usted se compró algo, hizo algo. El pueblo no lo va ni a ver ni a darse cuenta, porque, no, mire, la calle está bien hecha. Mira que bien, hombre, no, entonces lo que me da en comisión, deja que hombre quieto. Y esa vaina bien. Sí. Y así todo el mundo se llena y todo el mundo es conforme. Pero usted sabe lo que con un presupuesto de 1 billón más 600,000 millones más, hablando de que de agua, hablando de que de luz, hablando de basura, hablando de cosas necesarias.
pero que todavía están ahí. Entonces, se van a hacer una cédula nueva con 5.000 millones, óigame bien, pero entonces no pueden hacer 2 hospitalcitos, atención primaria, y una planta eléctrica para la capital, con 5.000 millones, explíqueme. Bueno. México hace planta de ciclo combinado, lo de carbón, con 450 y 500 millones. Y aquí hacen una, allá, en un extremo, para traer cable, yo no sé para dónde, para la capital, que también cable se va a gastar el doble, porque tienen un interés marcado en enriquecer a alguien. Hágalo en la capital, se busca 2 o 3 pesos, ordena al pueblo durante todo el tiempo y le da su luz. Estoy de acuerdo. Pero usted sabe lo lindo que es usted pagar su luz y que no le llegue, que usted no pueda beber agua fría, que usted tenga que acordarse en la marquesina afuera y los mojitos picándolo. Y usted pagando. Y después un político le va a hacer cuento. Son cosas lindas de la vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la llamada. Pues sí, señores. Entonces, tal y como decía Héctor, mire, la clase política necesita de una forma u otra hacer un pequeño sacrificio. Yo le digo esto porque ahora mismo, cuando se haga la convención interna dentro del PRM, hay que buscar la manera de que no haya ningún tipo de división y que la persona que pierda el proceso, bueno, pues sencillamente que reconozca que perdió, que no trate de irse a otro partido y que las cosas puedan marchar bien. Ahora, yo le voy a decir algo con relación a ese dime y direte que tienen el PLD y la Fuerza del Pueblo. Yo particularmente pienso que dentro de la fuerza del pueblo hay personas que son los principales dirigentes que tienen una edad determinada y ya uno pudiera decir que son buenos dirigentes y que muchos de ellos pudieran también ser presidente de la República, pero ellos están empeñando a largo plazo lo que pudiera ser una candidatura presidencial para ellos. ¿Por qué yo le digo esto? Miren, Leonel Fernández está asumiendo una actitud que yo diría que es egoísta, al igual que lo hizo el doctor Joaquín Balaguer, que se llevó el Partido Reformista hacia la tumba, que después que él perdió, ese partido no ha podido levantar la cabeza. Leonel Fernández tiene una oportunidad de oro, porque tiene su hijo, que es bastante joven, y la población tiene mucha aceptación en la población dominicana, pero que también eso le deja la brecha abierta a cualquier joven que quiera pasar a formar fila de la Fuerza del Pueblo, porque dice, bueno, si Leonel Fernández ya se dedica a apoyar a su hijo, que es lo mismo que ha hecho Hipólito en el PRM, aunque hay que destacar que no tienen la misma edad, que Leonel es mucho más joven y se siente todavía en la capacidad y la fortaleza de ser el presidente de la República por unos 8 años más. Pero entonces, ¿qué sucede? Que si él toma 8, su relevo generacional es Omar, y si Omar toma 8 más, son 16. La persona como Rubén Maldonado, el mismo Félix Bautista y todas esas personas que están ahí dentro de la Fuerza del Pueblo, ¿cuál sería la esperanza que tienen ellos de ser presidente de la República? Pero que entonces lo que hay que tratar es poner los dedos en cruz, porque después que ya una persona ha tenido una relación matrimonial como la tuvo Leonel Fernández con Margarita Cedeño, no se puede descartar, porque la pareja se pueden divorciar y unificarse, y si se unifican otra vez, ya ustedes saben que sería Margarita por 8 años más y serían 24, y eso sería un patriarcado. Y hay que ver los nietos, los demás hijos, cómo terminarán en la Fuerza del Pueblo. Entonces, eso que le está diciendo Gustavo Sánchez a muchos de los dirigentes del PLD que han apelado a decir, mira,
me voy para la Fuerza del Pueblo, porque hay que destacar que en política, como dice el refrán, amor con amor se paga, y a veces la persona que es tu enemigo en un momento dado puede ser tu amigo, y eso es así. ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, porque cuando Leonel Fernández salió del PLD en el año 2020, hubo candidatos que eran del PLD, que no iban a la presidencia, que se bajó línea para que se votaran por esos candidatos que obtuvieron una buena votación, pero eso eran los denominados aguacate, porque por fuera eran morados, pero la masa que le inyectó los votos era verde, y por eso le llamaron los aguacates. Fíjense, para hacer un poco de historia, vamos a recibir esta llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Es Porfirio Martínez de Martínez, Buenavista, primera de Bella. Es para que me explique, bienvenido Carmona, mi amigo. Ah, es mi hermano, bienvenido Carmona, un abrazo para él, que en este momento lo está viendo usted. Ok, qué bueno, abrazo para usted, hermano. Gracias. Sí. Miren, señores, el tiempo, el señor director me está haciendo señas que debemos hacer un corte. Y hay un tema que yo quisiera tratar relacionado con eso mismo. Porque es que hay veces que en la política uno tiene una persona que es su peor enemigo y ustedes no saben si mañana pudiera ser su mejor aliado. Y de esa historia está llena el PLD. Pero yo prefiero hacer un cortecito y luego venir de una manera más amplia a recrear esa parte de la historia. Vámonos a una pausa. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bien, gracias por permanecer con nosotros.
Miren, la política tiene sus complicaciones y hay personas que no entienden que tienen que manejarse con ciertos niveles de caballerosidad y las mujeres ser damas. Porque el que es tu enemigo hoy, mañana pudiera ser tu mejor amigo. Y le voy a decir algo. Es como un pajarito que estaba volando en la fría montaña de Alaska y la sangre se heló, cayó al pavimento y un buey que iba con hipotermia por el frío, ya la sangre la tenía casi helada, y un buey que iba pasando coincidencialmente y sin proponérselo, se paró donde estaba el pajarito tendido, defecó encima de él. Y el caliente de su estiércol permitió que el pajarito se incorporara. Un gato que estaba viendo la acción, al ver el movimiento del pajarito, lo limpió y se lo comió. ¿Cuál es la moraleja? Que en la política no todo el que te ensucia es tu enemigo, ni el que te limpia es tu amigo. Yo le digo esto. Ustedes saben, señores, que en el año 1965 el profesor Juan Bosch recibió un golpe de Estado. ¿De quién? De parte de Elías Wessing y pidió la intervención y la intervención americana es que vinieron 40,000 marines. Aunque habían personas que lo combatieron, no podía un ejército dominicano con las manos peladas enfrentarse a esa maquinaria de los Estados Unidos y lógicamente, bueno, pues el partido, Juan Bosch se quedó fuera del poder. Luego vino y dentro de la revolución se logró poner un gobierno y Elías Wessing fue exiliado. ¿Y qué sucedió? Que los años fueron pasando. El doctor Joaquín Balaguer, que también estaba en el exilio, vino en una ocasión con la excusa de que su madre estaba enferma y él vino a verla de los Estados Unidos, que no podía entrar aquí después de la caída de Trujillo, que fue uno de los gobernantes títeres, y se quedó aquí, en el país. Y luego ocupó la presidencia de la República en el año 1966. ¿Qué sucedió? Que el doctor Balaguer, en base a una serie de subterfugios, se mantuvo en el poder durante mucho tiempo y el PRD siguió luchando y ya llevaban a don Antonio Guzmán Fernández como presidente, pero el doctor Joaquín Balaguer tenía el control porque había matado a la mayoría de la juventud revolucionaria y se creó una estructura para derrocar a Balaguer. ¿Y por qué el PRD en aquella ocasión, en el año 70 por ahí, no participó en las elecciones? Porque a quien habían solicitado que fuera el vicepresidente era Elías Wessing y Balaguer no permitió que le entrara en el país. Fíjense que el partido que él derroca, luego lo busca a él y lo propone como vicepresidente de la República y deja de participar en unas elecciones porque Wessing no llegó al país. Entonces, esa es una de las tónicas que tiene
la vida política. Por eso yo digo, señores, que ustedes ven personas que en un momento dado dentro de la política tienen diferencia, pero después pudieran unificarse. Miren cómo dentro del PLD, después del conflicto interno que tuvo Leonel Fernández, hay algunos PLDistas que no comulgan con Leonel. ¿Por qué? Bueno, porque ellos entendieron que al salir del PLD, Leonel lo hizo todo para que el PLD perdiera las elecciones y ganara Luis Abinader. De hecho, ellos fueron unificados. Entonces, eso es algo que realmente no se lo perdonan dentro del alguna gente dentro del PLD a Leonel Fernández. Entonces, eso debe de servir de acicate para lo interno del PRM, que sepan que lo que sucedió entre Jacobo Masluta y Salvador Jorge Blanco, esa gran diferencia que tuvieron ellos dos, que Salvador Jorge Blanco mejor prefería que ganara el doctor Balaguer y no Jacobo Masluta, porque Masluta, que desde el Senado también tenía como una conspiración a lo interno del partido, podía entenderse que en caso de ser el presidente pudiera también actuar en represalia por actos de corrupción en contra de Salvador Jorge Blanco, que mejor prefería él que ante una situación de dificultad ganar el doctor Joaquín Balaguer, porque ya tenía una edad que entendía que ya no podía ser el presidente y como no estaba permitida la reelección y él tenía un mayor nivel de popularidad que Jacobo Masluta, entonces podía entender que iba a estar habilitado para volver a gobernar nuevamente y no fue así. Entonces, hay que tener cierto cuidado, señores, con el tema de lo que es la política. Vamos a cambiar de tema, porque miren, señores, los apagones siguen azotando a Santo Domingo Este. Y la verdad es que esta es una situación bastante preocupante porque nosotros no podemos vivir en medio de los apagones. Es que ya la sociedad se acostumbró a un estilo de vida diferente. Ustedes saben lo que significa para cualquier persona de clase media tener que ir a comprar el día a día. Usted dice, bueno, pero yo no puedo comprar en los colmados, porque que en los colmados estrangulan a la gente con unos precios bastante altos. Pero si usted se va a un supermercado y entonces tiene apagones de 14, 10 horas, entonces a usted se le daña la leche, se le daña los quesos, se le daña la carne. ¿Qué usted puede hacer? Los negocios de expendio de bebida no encuentran qué hacer. Y no solo los expendios de bebida, porque es que los embutidos y la cosa se dañan en los colmados. Esto es una verdadera zozobra lo que se está viviendo ahora mismo en medio de la tiniebla. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo pienso que el presidente de la República ha dado algunas declaraciones de que se van a ir integrando poco a poco algunas de las plantas que han estado fuera, porque de manera simultánea no solo fue, porque se habla de Punta Catalina, pero no solo fue Punta Catalina, hay una, dos o tres plantas que también han tenido dificultad y que poco a poco se han ido incorporando o se van a ir incorporando al sistema, y es probable, han dicho las autoridades, que de aquí a diciembre esas plantas entren en vigencia. Pero señores, estamos en agosto, ya casi a finales, pero ninguna población puede soportar, vamos a decir, 3 meses de apagones. Esta es una situación extremadamente difícil que demanda
que las autoridades hagan un trabajo pertinente y que de una forma u otra traten de paliar esta situación porque está completamente intolerable. Oigan, señores, miren, la comisión del Senado ha estado trabajando a todo vapor para la modificación del Código Laboral. Nosotros ya al momento de partir de una manera somera dimos alguna cosita, porque es que ha habido mucha concentración en lo que es el tema de la cesantía, pero hay otros aspectos que son importantes, como lo es el teletrabajo, que se ha venido utilizando y se ha hecho desde que nosotros entramos en la pandemia. Pero el hecho de que se esté realizando el teletrabajo sin tener, vamos a decir, una base legal sólida que lo regule, no es suficiente. Eso debe de estar insertado dentro del Código Laboral y juega un papel importante. ¿Por qué yo le digo esto? Observen ahora mismo los problemas que tenemos con la electricidad y ahí quiero unificar el tema del teletrabajo. Hay empresas como los call centers que ameritan que los trabajadores tengan un nivel, una meta, un nivel de rendimiento. Y en caso de no llegar a la meta, entonces esos trabajadores serían pasibles de despido justificado por falta de esmero o dedicación en el desempeño de sus funciones. Ahora, yo le pregunto algo a ustedes. ¿Tiene un trabajador la culpa de que le den unos apagones de 10 o 14 horas? ¿Qué inversor soporta tanto tiempo sin energía eléctrica? Pero también dentro de ese mismo código tenemos que regular quién es el que va a aportar los equipos para el teletrabajo. Lo va a hacer el trabajador con su aparato que está sujeto a un deterioro, o se lo va a proporcionar el empleador al trabajador para que éste lo maneje. Y una vez que se lo proporcionó, porque los aparatos se deterioran, las memorias se llenan, hay que hacerle backup, hay que hacer una serie de cosas. ¿A cuenta de quién corre eso? ¿Cuál será el incentivo que recibirá el trabajador por cuenta del empleador para que de una forma u otra pueda subvencionar el deterioro de los aparatos, pero también el horario que se va a regir el trabajo? Porque pudiera yo decir, bueno, mi meta es esta, yo voy a iniciar estos trabajos y cuando yo lo termine, lo terminé por ejemplo, a las 2, a las 3 de la mañana, y esta es la meta que yo tengo para esta semana, y en 10 días yo lo hago, y la cosa, el uso continuo de esto, estoy dentro de este cuarto con este aire acondicionado prendido, que lógicamente eso lleva un incremento en el precio de la tarifa eléctrica. ¿Quién lo va a subvencionar? ¿Lo va a subvencionar el empleador? ¿O tendrá el trabajador por su cuenta personal que costear eso? Y otra cosa es, hay que establecer un tarifario para los trabajos que se hacen a distancia y los que no son a distancia. ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, porque la clase empleadora en nuestro país es demasiado creativa y de una vez se le prende el bombillito y dice, no, mira,
yo, por este trabajo que tú vienes y realizas aquí, yo te pago tanto. Ahora, si tú quieres, lo puedes hacer en tu casa, pero yo nada más te voy a pagar X tarifa. Y calcúlalo, que te sale mejor. Porque si tú te desprendes para acá, tienes que levantarte a tal y tal hora para estar aquí. Tú te vas a economizar tanto de pasaje, ¿eh? Entonces, eso te va a acrecentar el salario a ti. Si está lloviendo, no tienes que salir. O sea, son muchas las ventajas y las desventajas y las cosas que hay que insertar dentro de ese código. Pero también hay que pensar en la recreación y la salud mental que puede tener un trabajador que esté sujeto a un trabajo en su propia casa. Yo pienso, señores, que en términos psicológicos, quienes ejercen labores que las realizan en su casa, ameritan una atención especial. Porque es que uno sale para el trabajo, pero cuando usted llega a su casa, aunque llegue tarde y cansado, psicológicamente, su mente cambia. Usted botó un estrés, porque no hay nada mejor que el hogar, dulce hogar. Pero si ese es el centro de trabajo suyo, usted se siente divertido cuando usted anda en la calle. Oye, ustedes se imaginan, lo voy a poner al revés para que no me critiquen a mí, que una mujer tenga que trabajar en su hogar y que tenga un esposo peleón. Yo lo voy a poner al revés, ¿eh? Miren, señores, eso es como si fuera una cárcel, una prisión domiciliaria, una mujer con un esposo peleón que no lo soporte en la casa peleando el día entero y usted teniendo que estar ahí porque ese es su centro de trabajo, ahí usted trabaja. Todas esas cosas hay que analizarlas y es cierto que el Código Laboral amerita una modificación, pero no con esta pajita de coco o con esta cascarita de guineo que le están poniendo al sector de los trabajadores, que le hablan nada más de la cesantía, pero el código lo están triturando por todos los lados. Por todos los lados lo están triturando el código. Y cuando usted se pone a ver la discusión que se forman entre los actores que tienen que ver con la modificación del código, ustedes se darán cuenta que por la parte que representa a los trabajadores son lo mismo que lo vienen haciendo hace 50 años y por la clase de los empleadores ya van como la tercera generación, que son los nietos con visiones más modernas, lo que están discutiendo con lo que representan a los trabajadores, porque aquí los sindicatos, cuando se forman, son vitalicios y no hay manera de que usted permita que un loro viejo aprenda a hablar. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.